Bienvenidos a otra historia de Voz entre tumbas. Hoy traemos una escalofriante leyenda. El fantasma de la monja del convento de la Concepción, la maldición de María Ávila. En el corazón del centro histórico de la Ciudad de México, entre las calles de Guatemala y Argentina, se levanta un edificio antiguo. Hoy pasa desapercibido entre el ruido de la ciudad, pero hace siglos, en ese lugar, existió un convento que fue testigo de una tragedia. Dicen que cuando el reloj marca la medianoche, una figura vestida con hábito blanco camina por los pasillos, con el rostro cubierto y el alma perdida. Los que la han visto aseguran que sus lamentos hielan la sangre. Su nombre se ha perdido en el tiempo, pero su presencia sigue viva entre los muros. Durante el siglo XVI vivía en la Ciudad de México una familia adinerada, los hermanos Ávila, Alfonso, Gil y María. La fortuna familiar les daba acceso a todo tipo de lujos, banquetes, trajes finos y fiestas interminables. María, la menor, era conocida por su belleza y su bondad. Su sola presencia iluminaba los salones y muchos pretendientes buscaban su mano. Pero uno de ellos tenía intenciones oscuras. Un hombre de apellido Arrutia, de porte elegante, voz serena y modales refinados. Sus palabras eran como seda, suaves, envolventes, imposibles de rechazar. Se presentó en las fiestas más exclusivas, ganándose la simpatía de los hermanos Ávila con halagos y obsequios, fingiendo devoción y respeto. Pero detrás de aquella sonrisa perfecta se escondía algo más profundo, una ambición sin límites. Arrutia observaba cada rincón de la casa, cada joya familiar, cada gesto de confianza. No buscaba el amor de María, ni su compañía, ni su ternura. Lo que realmente codiciaba era la fortuna de los Ávila, sus tierras, sus influencias, su apellido. Planeó su conquista como un cazador que acecha a su presa, con paciencia y falsedad. Con cada visita tejía una red de mentiras, manipulando rumores, sembrando discordia entre los hermanos, debilitando la unión familiar poco a poco. María, inocente y noble, veía en él a un caballero sincero, alguien que parecía admirarla no por su riqueza, sino por su alma. Pero quienes conocían bien a Arrutia, los sirvientes, los comerciantes, incluso algunos clérigos, murmuraban en voz baja que aquel hombre arrastraba un pasado oscuro. Dicen que en otra ciudad había dejado tras de sí una mujer deshonrada y una tumba sin nombre. Los hermanos Ávila pronto descubrieron lo que se ocultaba tras las palabras dulces de Arrutia. Los rumores comenzaron como susurros entre los sirvientes, deudas impagas, promesas rotas y mujeres engañadas en otras ciudades. Cuando Alfonso y Gil investigaron más a fondo, encontraron pruebas irrefutables. Cartas falsas, documentos manipulados y un plan detallado para hacerse con las propiedades de la familia. Una noche de tormenta lo enfrentaron, primero con palabras, luego con amenazas. El aire en la estancia era denso, cargado de furia contenida. Arrutia, sin embargo, no mostró temor. Su sonrisa apenas tembló bajo la luz vacilante de las velas. Negó, juró inocencia, y cuando comprendió que sus mentiras ya no surtían efecto, ofreció su silencio a cambio de riquezas. Alfonso, el mayor, lo miró con desprecio. Gil, más impulsivo, quiso arrojarlo a la calle, pero comprendieron que un escándalo destruiría el nombre de su familia, así que decidieron comprar su silencio. Le entregaron dinero, joyas, incluso una pequeña propiedad lejos de la ciudad. Arrutia aceptó sin vacilar, con una sonrisa que heló la sangre de ambos hermanos. En ese gesto quedó al descubierto su verdadera naturaleza. No amaba a María, solo amaba el poder que creía merecer. Cuando María lo supo, su mundo se derrumbó. Aquel hombre en quien había confiado, por quien había rezado cada noche, resultó ser un impostor. Su corazón, puro, devoto, lleno de fe, no resistió el peso de la traición.
Comenzó a aislarse, a vagar por la casa en silencio, vestida siempre de blanco, con los ojos perdidos en un punto lejano. Las risas que antes llenaban los salones se apagaron, las fiestas cesaron, y el aire mismo parecía más pesado, más triste. Día tras día, su luz se extinguía un poco más, su voz se volvió un susurro, su risa un recuerdo. Durante 2 años, la sombra de la tristeza la consumió lenta e inexorablemente, hasta que incluso el amanecer parecía temer cruzar su ventana. Desesperados por verla recuperarse, los hermanos Ávila tomaron una decisión que cambiaría para siempre el destino de María. Creyeron que la soledad y la oración curarían las heridas de su corazón. Así, una mañana gris, entre llantos y promesas, la llevaron al antiguo convento de la Concepción, en las afueras de la Ciudad de México. El convento, rodeado de muros altos, estaba envuelto por un silencio casi sobrenatural. Sus pasillos eran fríos como la piedra y el aire olía a incienso y cera derretida. A simple vista parecía un refugio de paz, pero para María fue una prisión del alma. Le dieron una celda pequeña, con una ventana que apenas dejaba pasar la luz. Durante el día rezaba junto a las hermanas. Por la noche permanecía de rodillas, rogando a Dios que le quitara el peso del recuerdo. Pero el dolor no se alejaba. La seguía como una sombra persistente, recordándole cada promesa rota, cada palabra de amor que había creído sincera. A veces, los rezos de María se confundían con el silbido del viento. Las demás monjas decían escucharla murmurar nombres prohibidos o llorar frente al altar cuando el resto dormía. Su rostro, antes luminoso, se volvió pálido, su mirada distante. Ya no hablaba, apenas comía y pasaba las noches en vigilia, observando las sombras moverse sobre los muros. Hasta que un día se rindió. No gritó, no lloró, solo dejó de rezar. Se levantó de su celda al amanecer, caminó descalza hasta la capilla y se arrodilló frente al crucifijo. Allí, con la voz quebrada, susurró una última plegaria que nadie logró entender. En el corazón del convento crecía un viejo árbol de durazno. Sus ramas se extendían como brazos protectores, y su sombra era el refugio preferido de las monjas en las tardes de oración. Dicen que cuando florecía, el aroma dulce llenaba los claustros y los pétalos rosados caían como una lluvia de esperanza. Pero aquella noche, el árbol fue testigo de algo que ningún ser humano debería presenciar. María, silenciosa como un suspiro, salió de la capilla. Nadie la vio pasar. Solo el eco suave de sus sandalias, golpeando la piedra, marcó su recorrido por los pasillos. En sus manos temblorosas llevaba una cuerda vieja, deshilachada, tomada del campanario. Avanzó lentamente hasta el patio, donde la luna bañaba el durazno con una luz plateada. Se detuvo un momento frente al tronco y con una calma casi irreal comenzó a atar el extremo de la cuerda a una de las ramas más altas. El viento sopló con fuerza, haciendo que las hojas se agitaran como si el árbol intentara detenerla, pero ella no escuchó y sin decir palabra dejó caer su cuerpo, colgando del durazno con los ojos abiertos, mirando hacia el cielo como si aún buscara una respuesta. Cuando el amanecer tocó los muros del convento, las hermanas salieron al patio y la encontraron allí. Su rostro no mostraba miedo, sino una extraña serenidad. Entre sus dedos aún sostenía un pequeño crucifijo. Las monjas la descolgaron con lágrimas en los ojos y la enterraron al pie del mismo árbol, envolviéndola en su hábito blanco. Colocaron sobre la tierra fresca una cruz sencilla, sin nombre ni fecha, solo un rosario de madera. El convento volvió a su silencio, pero no por mucho tiempo. Poco después, las hermanas comenzaron a escuchar susurros en el patio durante la noche. Algunas aseguraban ver el árbol moverse aunque no soplara el viento,
y a veces, entre las ramas, juraban distinguir una figura blanca balanceándose suavemente, como si aún colgara del durazno. Tras la muerte de María, el convento intentó retomar su rutina. Las oraciones volvieron a llenar los pasillos, las campanas marcaban las horas, pero algo en el aire había cambiado. El árbol de durazno, bajo el cual descansaba su cuerpo, comenzó a marchitarse. Las flores rosadas se tornaron grises y la savia adquirió un color oscuro, casi negro. Las monjas lo tomaron como una señal, un recordatorio de que el alma de María no había encontrado paz. Las noches se hicieron más frías. Una de las hermanas juró haber visto una silueta blanca caminando por el claustro con la cabeza inclinada y los pies descalzos. Otra dijo que, mientras rezaba en la capilla, una voz femenina le respondió el Ave María desde detrás del altar. El miedo comenzó a instalarse en el convento. Nadie quería salir después de la medianoche. Sin embargo, el 2 de noviembre, Día de los Muertos, ocurrió algo que marcó para siempre la historia del lugar. Esa madrugada, la hermana Clara, la más joven, se levantó al oír pasos en el pasillo. Pensó que alguna monja necesitaba ayuda y la siguió. Los pasos la guiaron hasta el patio. Allí, bajo la luz pálida de la luna, vio a una figura vestida de blanco, de espaldas al árbol de durazno. Su hábito ondeaba con el viento y el cabello largo y oscuro caía sobre sus hombros. «¿Hermana María?», susurró Clara. La figura giró lentamente. Su rostro era pálido, sus labios azules y sus ojos abiertos, fijos, llenos de una tristeza infinita. Entonces sonrió. El grito de la hermana Clara despertó a todo el convento. Cuando las demás llegaron al patio, no había nadie. Solo encontraron el rosario de María, colgando de la rama más alta del durazno, y en el suelo una marca profunda, como si alguien hubiera estado arrodillado allí durante horas. Desde esa noche, el alma de María dejó de ser solo un recuerdo. Se convirtió en una presencia. Las campanas tañían solas a las 3 de la madrugada. Las puertas se abrían sin viento, y el aroma a durazno, dulce, marchito, anunciaba que la monja blanca caminaba nuevamente por los pasillos. Algunas hermanas decían que su espíritu buscaba perdón, otras que no perdonaba a nadie. «Padre nuestro que estás en los cielos». Pero la voz no provenía de la capilla, provenía desde el árbol. Con el paso de los años, el convento de la Concepción se fue quedando vacío. Las monjas más jóvenes pedían ser trasladadas. Las ancianas evitaban mirar al patio cuando caía la noche. Nadie se atrevía a rezar sola, nadie hablaba de María, pero el silencio no detuvo la maldición. Poco a poco, el lugar se convirtió en un sitio temido. Los aldeanos aseguraban que, al caer la medianoche, una figura vestida de blanco se asomaba por las ventanas clausuradas, y que si alguien se atrevía a mirarla directamente, una tragedia caía sobre su casa antes de la próxima luna llena. Los rumores crecieron. Decían que el alma de María no descansaba porque su cuerpo había sido enterrado sin absolución, que cada año, en el aniversario de su muerte, su espíritu abandonaba el árbol para recorrer los pasillos, buscando a quien la traicionó. Algunos afirmaban haber visto su sombra flotando frente a la cruz del altar. Otros contaban que el aroma a duraznos maduros llenaba los claustros antes de que se escuchara su voz. Un susurro apenas audible, repitiendo las palabras que pronunció la noche de su muerte. «Padre, perdónalos». Con los años, el convento fue abandonado y cerrado por orden de la iglesia, pero nadie se atrevió a cortar el árbol. Los pocos que lo intentaron enfermaban, sufrían delirios o veían a una mujer de blanco en sus sueños, extendiendo una mano fría hacia ellos. Dicen que el árbol sigue en pie y que en las noches de tormenta, cuando el viento sopla desde el sur, puede verse una silueta suspendida entre sus ramas. Su hábito ondea, su rostro es pálido como la luna y sus labios se mueven en un rezo eterno.
Nadie sabe si pide perdón o si maldice a quien osa recordar su nombre. Mientras tanto, el destino alcanzó a sus hermanos. Alfonso y Gil se vieron envueltos en una revuelta política. Fueron capturados, juzgados y condenados a muerte. Dicen que antes de morir, uno de ellos juró haber visto entre la multitud una figura vestida de monja, observándolos, con los mismos ojos de su hermana, y el hombre que la había engañado, Arrutia, nunca fue visto con vida. Algunos aseguraban que lo encontraron sin sangre, con el rostro congelado en una expresión de terror absoluto. Otros dicen que fue la monja quien lo buscó hasta vengarse. El convento de la Concepción fue finalmente clausurado a mediados del siglo XIX. Sus muros se agrietaron, sus altares se cubrieron de polvo y el árbol de durazno quedó solo, creciendo entre ruinas y sombras. Los pocos que se atrevieron a entrar en el lugar hablaron de cosas imposibles. Velas que se encendían solas, voces femeninas recitando letanías y el sonido de un rosario cayendo al suelo cuando no había nadie cerca. Pero lo más perturbador ocurrió durante una restauración en el año 1933. Mientras limpiaban los escombros del antiguo claustro, los trabajadores encontraron una pared sellada que no figuraba en los planos originales. Al derribarla, descubrieron una pequeña habitación de piedra, vacía, excepto por un ataúd antiguo, cubierto con un hábito blanco, aún intacto. Dentro, el cuerpo momificado de una mujer. Entre sus manos sostenía un rosario de madera ennegrecida y a un costado, una carta, escrita con tinta desvaída. Decía: «No la enterramos bajo el durazno. Ella regresó a buscarnos. Sellamos esta celda para que el mal no saliera jamás». Los obreros huyeron aterrorizados. El ataúd fue vuelto a sellar. Y desde entonces nadie ha vuelto a tocar esa pared. Y aquí viene el dato curioso, uno que pocos conocen. Durante los últimos años, en el sitio donde se alzaba el convento, se construyó un edificio moderno, un centro cultural, y justo en el patio principal, el árbol de durazno del convento aún existe. Dicen que cada primavera florece, pero nunca da fruto, y que su corteza guarda marcas parecidas a una cuerda apretada. Los vigilantes aseguran que, algunas noches, cuando el viento sopla desde el norte, las flores se tornan blancas. Aseguran escuchar rezos al caer la noche, cadenas que se arrastran, portazos en habitaciones vacías, y una figura blanca caminando bajo la luna se ve reflejada en los cristales del edificio, mirando hacia el cielo, con los ojos abiertos. Algunos afirman que su rostro aparece en el reflejo de la fuente, justo donde las monjas la vieron por primera vez. Dicen que el alma de la monja aún cumple su promesa. Reza por los vivos y castiga a los que la olvidan. Si alguna vez ves un árbol de durazno florecer en la oscuridad, no te acerques. Tal vez ella todavía esté ahí. Espero hayas disfrutado de este escalofriante relato. Si te ha gustado y quieres explorar más mitos y leyendas oscuras que te quitarán el sueño, no olvides darle like a este video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestra próxima historia. Déjame en los comentarios si alguna vez has tenido alguna experiencia paranormal o si conoces otra versión de esta leyenda. Gracias por acompañarme en la oscuridad.